La alimentación moderna y occidental tiene muchas fallas. Una de las más importantes es el exceso de omega 6. Comemos mucho de esta grasa que para nada es sana en grandes cantidades, a pesar de que sea esencial y muy importante en las cantidades adecuadas. Este omega debe estar equilibrado con el omega 3, que es otro tipo de grasa también muy importante. Este video te va a enseñar cómo volver a este equilibrio ancestral que deberíamos estar y que no estamos por llevar una dieta occidental con un exceso de omega 6 y una falta de omega 3. Bueno, primero tenemos que hablar un poquito de los efectos adversos del desequilibrio entre omegas. El ácido graso omega 6 es el precursor de las citoquinas proinflamatorias, interleucina y leucotrieno B4 o LTB4, y la elevación de estas citoquinas está relacionada con la resistencia a la insulina, la enfermedad cardíaca, la enfermedad coronaria, la enfermedad de psoriasis, la depresión, el envejecimiento y el cáncer, y muchas otras enfermedades autoinmunes y crónicas modernas que cada vez están más en aumento en tiempos modernos. Es un poco una correlación entre el aumento del consumo de omega 6 y el aumento de esas enfermedades. Las prostaglandinas, las tromboxanas y los leucotrienos son todos ecosanoides producidos a partir de estos ácidos grasos, pero dependiendo de su origen pueden ser proinflamatorios o antiinflamatorios. Básicamente, si se producen con una persona que come un exceso de omega 6, esos serán completamente proinflamatorios, inflamarán tu organismo y tu organismo no funcionará bien y por ende aumentaremos el riesgo de esas enfermedades crónicas y autoinmunes. Al contrario, una persona que consume suficiente omega 3 y está equilibrado, estos ecosanoides serán antiinflamatorios y en lugar de promover estas enfermedades autoinmunes y crónicas, reduciremos el riesgo de las mismas y tendremos un organismo más sano en general, que es nuestro objetivo en real. Un ejemplo de estos ecosanoides es el ácido araquidónico, que bueno, está presente por ejemplo en el coco. Es una grasa saturada que es de la familia de los omega 6 y es necesario para producir una respuesta inflamatoria puntual y correcta. Pero en la nuestra dieta actual de comer mucho omega 6 con respecto a omega 3 y el ácido araquidónico termina convirtiéndose en ecosanoides con alta actividad proinflamatoria. En lugar de ser antiinflamatorio, se convierte en proinflamatorio porque tenemos mucho omega 6. Una proporción de equilibrada de ácidos grasos polisaturados, tanto omega 6 como omega 3, desempeña un papel esencial en numerosos procesos biológicos y mantener la homeostasis metabólica, el equilibrio metabólico. En particular, la ingesta de alimentos con una proporción desequilibrada omega 3 y omega 6 a favor del omega 6 es un papel importante en el desarrollo de hiperlipidemia. Es donde más estudios tenemos entre que afecta este desbalance en el aumento de la grasa, especialmente la grasa visceral, que es la grasa que recubre tus órganos y que para mí es la más peligrosa, y lo peor es que no se nota porque es una grasa que no es subcutánea, no es que se nos ponga gordos, sino que está alrededor de tus órganos y los daña. En resumen, básicamente el exceso de omega 6 hace que generemos metabolitos inflamatorios que están relacionados con muchísimas enfermedades, especialmente autoinmunes y crónicas, cáncer, tanto así que según investigaciones aumenta el riesgo de morir de un 23 a un 17%. Este desbalance a comparación con personas que no están desbalanceadas, aunque la realidad es que el 99% de las personas ahorita estamos desbalanceadas. Mientras que una relación correcta entre estos dos omegas genera metabolitos antiinflamatorios que reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Como veremos, en sí el problema no está en el omega 6. Esta grasa para nada es mala, es muy beneficiosa y he grabado muchos videos de sus beneficios, pero esta en un desbalance sí es peligrosa. Nosotros deberíamos estar en un balance de 1 a 2 o 1 a 1 o hasta 1 a 4 entre el omega 3 y el omega 6 a favor del omega 6. Inclusive podemos hacer un 2 a 1 a favor del omega 3. El problema es que en la sociedad moderna estamos en promedio de 1 a 16 a favor del omega 6. Inclusive hay estudios que muestran que la reducción es mayor de 1 a 40 o 1 a 50 a favor del omega 6. O sea que estamos comiendo 4 o 12 veces en promedio más omega 6 que el que deberíamos, y esto por pura lógica va a traer problemas. Por eso hay que reducir la cantidad de omega 6 que ingerimos en nuestra dieta. Los alimentos con más omega 6 son los aceites vegetales, pero antes de hablar de eso, que quiero recordar que tú sigas este canal, que active el campana de notificaciones y que le dé like al video. Esto me ayudará a crecer, a motivarme a investigar más, a hacer mejores videos y a que YouTube muestre mis videos a más personas, y por ende que más personas también sepan mucho más de nutrición y mejorar su vida mental misma. También me motivará a buscar más información y que mis videos sean mucho más científicos y más informativos. Los aceites vegetales que ya te comenté tienen ratios omega 6, omega 3 variados. El de soja, por ejemplo, tiene 7 a 1 a favor del omega 6. El de olea 14.7 a 1 a favor del omega 6. El de canola 5 a 1 a favor del omega 6. El de maíz 52 a 1 a favor del omega 6. Muy malo. El de girasol de 40 a 70 a 1 a favor del omega 6. Muy
muy malo y el de cártamo 77-1 a favor del omega 6. Pero también existe el aceite de semilla de uva, que es el que más tiene, el que peor está a todos, pero bueno, eso es increíblemente raro. Aceite de semilla de uva tiene 500-1 a favor del omega 6. Otros aceites como el aceite de algodón, el aceite de maní o el aceite de sésamo también tienen relaciones muy negativas a favor del omega 6. A pesar de que el aceite de oliva o el aceite de aguacate parece que tienen relaciones negativas porque tienen mucho más omega 6 que omega 3, en realidad no tienen tanto problema porque tenemos que recordar que el omega 6 y el omega 3 son grasas poliinsaturadas. Tanto el aceite de aguacate como el aceite de oliva, bueno, son 85-86% grasas monoinsaturadas, por lo que en realidad la cantidad de omega 6 que tiene es muy pequeñita y no hace casi diferencia. Lo mismo pasa con el aceite de coco o el aceite de palma. Al ser grasas saturadas, en este caso, bueno, casi que no tienen nada de omega 6, aunque tengan un desbalance, por lo que estos aceites, el de oliva, aguacate, coco y palma, son seguros en ese aspecto. La solución es eliminar los aceites vegetales y cocinar solamente con aceites de coco, cosas así. Bueno, sí, pero no. Obviamente nunca queremos usar estos aceites vegetales en nuestra cocina, no solo por el omega 6, sino porque estos son aceites ultra procesados que tienen otro montón de químicos negativos y que son procesados que les añaden cosas para que no se pudran y para que sepa mejor y bueno, les quitan todos los beneficios porque no encontramos casi ningún tipo de aceite vegetal extra virgen, pero el problema es que los aceites vegetales no son comunes en sí en las cocinas de la casa, por así decirlo, sino son más comunes en los ultra procesados. La industria usa el 90% de sus productos con aceite vegetal. ¿Por qué? Porque esos aceites vegetales son los más baratos. Además son grasas insaturadas y como que la gente le tiene miedo a grasas saturadas, es raro que veas algún producto con aceite de palma o con aceite de coco. Y por ende son mucho más populares en los reprocesados y comida rápida y comida restaurante, que mucha gente consume casi cada diario. La grasa es una de las cosas que más sabor le da a la comida, por lo que se usa mucho grasa en productos ultraprocesados y cosas así. No significa que la grasa sea mala, simplemente es muy palatable. Y la mayoría de grasa proviene de esos aceites vegetales, principalmente el aceite de soja o el aceite de maní o el aceite de maíz o el aceite de algodón. Esos son como los más populares, al igual que el de canola podría ser y el de palma, aunque el de palma no está malo. La solución no es solo dejar los ultraprocesados, que es algo que deberías hacer desde antes de ver ese video. O sea, si te estás comiendo ultraprocesados, dejaste el video y ponete a botar todos los ultraprocesados de tu casa, de verdad. Pero inclusive hay alimentos industriales considerados sanos que igual tienen esos aceites, por ejemplo, barritas, gominolas, por ejemplo, barritas energéticas, granolas, atunes, yogures, frutos secos, mixes, etcétera. Muchas cosas que parecen sanas o que no parecen ultraprocesados, son ultraprocesados y tienen aceite vegetal. Por lo que la real solución es voltear, es darle la vuelta y ver los ingredientes. Te dejo un video aquí arriba donde te enseño cómo es realmente una etiqueta y los ingredientes de un alimento. Y si vemos que tiene un aceite que sea de canola, soja, maíz, girasol, algodón, maní, sésamo, cártamo, todos esos aceites que te comenté que están desbalanceados, bueno, no lo compremos porque estaríamos comiendo aceite vegetal sin darnos cuenta. Pero si trae aceite de palma, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de pescado, aceite de chía, aceite de linaza, esos aceites son mucho más seguros en este aspecto porque son aceites con muy poquito omega 6, inclusive que tienen más omega 3 que omega 6, por lo que esos aceites sí los deberíamos consumir. Realmente si comemos 100% comida real, algo que es casi imposible si compramos en el supermercado, sí los evitaremos sin tener que pensar mucho los ingredientes. Pero si compramos algún corto procesado, sí tenemos que revisar los ingredientes de ese alimento. Es muy común que los atunes en aceite tengan aceite vegetal, que cualquier tipo de mix de frutos secos o de granola, barrita, los yogures tienen mucho aceite vegetal, bases para pizza, las salsas, absolutamente todas tienen aceite vegetal, aderezos, mucho cuidado con esos alimentos, aunque parezcan sanos, pueden tener aceite vegetal y realmente no serlo. Hay otros alimentos con mucho omega 6, aparte de los aceites vegetales, que también deberíamos disminuir e inclusive eliminar. Realmente cualquier alimento vegetal rico en grasas poliinsaturadas es un alimento rico en omega 6, especialmente legumbres como la soja o la lenteja o el garbanzo, pero la realidad es que las legumbres no son peligro porque las legumbres son 70-75% carbohidratos, por lo que realmente pasa lo mismo como con aceites oliva o cosas así que tienen muy poquito omega 6, entonces casi que no hacen efecto. Pero lo que sí hace un poco más efecto son tanto los frutos secos como las semillas, especialmente frutos secos como el maní, y podríamos incluir las avellanas o los pistachos, las castañas de cajú o el piñón, que son frutos secos con un poquito más de omega 6 que omega 3, pero igual son sanos. El maní es el único que para mí deberíamos eliminar porque sí la diferencia es muy grande entre el omega 6 y el omega 3. Y también las semillas. Absolutamente todas las semillas tienen una relación negativa entre el omega 3
y el omega 6, exceptuando la de chía y la linaza. Igual en semillas como las de sésamo, las de calabaza o las de papaya que tienen algún que otro beneficio, por lo que tampoco hay que eliminarlas por completo. Simplemente no hay que consumirlas en un exceso y hay que asegurar consumir suficientes alimentos con omega 3 para que no nos afecte el omega 6 extra que tienen estas semillas. Las carnes y las grasas vegetales, tanto saturadas como monoinsaturadas, aunque puedan llevar más omega 3 que omega 6, la mayoría de las veces no son un peligro porque tienen muy poquita grasa poliinsaturada, por ende muy poquito omega, por ende muy poquito omega 6 y por ende no van a desbalancear tu cuerpo. Simplemente hay que no abusar de las semillas más que todo y del maní y los frutos secos más que todo el pistacho o la avellana, que podría ser como los que más omega 6 tienen, pero realmente no hay que tipo eliminar o satanizar ningún tipo de alimento, ni fruta seca ni semilla, porque probablemente tenga beneficios increíbles. Ahora hay que hablar de alimentos que tienen mucho omega 3. Realmente no hay una cantidad clara, no hay un requerimiento claro de cuánto omega 3 necesitamos, pero la verdad es que entre más omega 3 comamos mejor, ya que casi todos estamos desbalanceados. Entonces, entre más omega 3 comamos, más nos balancearemos y más beneficios en nuestra salud tendremos. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de omega 3 de 250 a 2000 miligramos al día, pero 250 es demasiado poco, lo que te recomiendo un requerimiento como de 1500, 1800. Eso sería como un objetivo. Evidentemente podemos consumir más de 2000 sin ningún tipo de problema. Si comemos muy poquito, tipo 1500, ahí sí estaríamos en un gran problema. Empecemos con los alimentos vegetales con mucho omega 3. Las nueces, la chía y la linaza son los tres alimentos con bastante más omega 3 que omega 6, especialmente tanto la linaza como la chía. En sí, la linaza es el alimento con más omega 3 del mundo, pero estos realmente no hagan gran cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el omega 3 tiene como tres tipos: el EPA, el ALA y el DHA. Tu cuerpo solo puede utilizar el EPA y el DHA. El ALA no puede usarlo, básicamente. Entonces se puede convertir el ALA en EPA y DHA para poder usar el omega 3. El problema es que la tasa de conversión es muy baja, es muy ineficiente. La conversión de ALA a EPA varía entre un 0,3 y un 8% en hombres, y la conversión de ALA a DHA es del menos del 4% en hombres. En mujeres la situación es un poco mejor. El 21% del ALA se puede convertir en EPA y el 9% del ALA se puede convertir en DHA, por lo que las mujeres tienen una gran ventaja en ese aspecto. Los alimentos vegetales solamente presentan del tipo de grasa ALA, el ácido linoleico, básicamente. Entonces, esto hace que los alimentos vegetales no sean para nada la mejor opción ni la solución completa. Obviamente nos van a ayudar, obviamente hay que consumirlos, obviamente son necesarios, pero no son la solución entera, hay que ayudarles. Lo interesante es que el omega 6 que está en los alimentos vegetales es el mismo tipo de omega 6 que nuestro cuerpo ocupa, por lo que no hay que convertirlo. Eso es un paréntesis, nada más, no es como muy importante, pero igual es interesante. Pero igual es una increíble idea consumir tanto chía como linaza, especialmente, así que a diario, especialmente la chía, que es muy buen alimento, para mí las 10 mejores grasas sin ningún tipo de duda. Las nueces esperemos consumirlas unas 2, 1, 3 veces a la semana, porque igual son un alimento bastante sano, y especialmente si sus nueces naturales. Pero tenemos una solución mucho más eficiente a ese problema, una que sí hará que nos nivelemos realmente. Esos son los alimentos animales. Pero aquí no estoy hablando en carnes de tierra, no estoy hablando ni en res, ni en pollo, ni en cerdo, ni en ternera, nada así. Estoy hablando de tanto mariscos como pescados como sus aceites. Esos son los alimentos con más omega 3 del planeta. Y lo bueno es que estos alimentos tienen el omega 3 tipo EPA y tipo DHA, los tipos que tu cuerpo sí puede utilizar, lo que hace que nuestro cuerpo aproveche estos omega 3 al 100%. Sobre todo quiero destacar los famosos pescados azules o pescados grasos, que estos tienen más omega 3 que otros tipos de pescado, pero ya todos los tipos de pescado tienen una muy buena cantidad de omega 3, ya sea pescado blanco, ya sea pescado del río, sea pescado azul o pescado dorado. Estos pescados azules son cosas como el salmón, atún, bacalao, sardina, caballa, arenque, oquerón o nito. Intentando siempre comer pescados lo más pequeños posibles para que tenga el mínimo mercurio posible, que es un metal pesado que puede ser tóxico en grandes cantidades. Los mariscos igualmente tienen cantidades muy altas, sobre todo cosas como ostras, mejillones, cangrejos, almejas, camarones o algas marinas. Al igual los aceites de pescado, especialmente el aceite de hígado bacalao, es muy útil. Estos son realmente la mejor fuente porque bueno, son aceites, entonces son 100% grasa, y la grasa es lo que tiene el omega 3, por lo que es lo más útil, pero es muy complicado conseguirlos y realmente sabe muy feo. Entonces, realmente con los pescados o los mariscos y con la chela, linaza y las nueces, realmente estaríamos bastante bien. Y la recomendación está en 4 a 6 porciones de pescado graso o pescado normal o marisco a la semana. Y obviamente podríamos comer más, inclusive podríamos estar una semana sin comer carne de tierra y solo comiendo pescado, aunque igual tampoco te recomiendo solo comer pescado, incluyamos en las carnes de tierra, pero en realmente mínimo 4 veces a la semana de pescado está muy bien, porque igual el pescado tiene para mí mejores nutrientes que la carne de tierra y mejores beneficios en general. También el huevo es
un muy buen alimento porque es un poquito más de omega 3 que omega 6 y podemos incluir chía y linaza como unas 5 veces a la semana y nueces como 2 o 3 veces a la semana. Además de eliminar tanto los aceites vegetales como los ultraprocesados que tengan aceites vegetales como las cosas como el maní o la semilla de calabaza, de uva, reducirlas, incluir también otros tipos de aceites como el aceite de oliva o cosas así, que igual estas cosas nos ayudan a nivelarnos. Así, tal vez no solucionaríamos el problema por completo, pero sí no nivelar, pero sí ayudaríamos a equilibrarnos un poquito más. Igualmente existe el suplemento omega 3 que nos ayuda sobre todo si venimos de muy malos hábitos, si venimos de un desbalance muy grande. Ese debe ser de 1000 a 4000 miligramos de EPA y DHA, menos realmente no hace efecto y tiene que tener el certificado IFOS o otro certificado de calidad para asegurar que sea un buen suplemento. En conclusión, un desbalance entre los omegas es algo muy peligroso que nos aumenta el riesgo de cualquier tipo de enfermedad crónica que existe. Eso sea por un nuevo uso de ultraprocesados con aceites vegetales y por no comer pescados grasos ni pescados ni alimentos con omega 3. El suplemento puede ser de gran ayuda, pero si cambiamos nuestra alimentación y dejamos los ultraprocesados, estaríamos correctamente y reduciríamos un montón el riesgo de enfermedades crónicas. Muchas gracias.